Correligionarias y correligionarios, hablemos un poco del estado de situación del Partido Radical. Pero antes de eso, Alexa, pone una música relajante. La playlist Heartstrings, gratis en Amazon Music. Alexa, volumen 3. Bueno, primero que todo hay que señalar que el Partido Radical ha caído en una causal de disolución, una causal de la cual no podemos huir ni por fusión, sino que esto va inevitablemente a significar la extinción de la personalidad jurídica, y si queremos darle continuidad política al proyecto del radicalismo chileno, nos va a obligar a reinscribir. Y si queremos salvar parte del patrimonio que actualmente tiene, debe resolver estatutariamente las dificultades que ello presenta, porque actualmente los bienes van a ir destinados a una entidad que a su vez la tiene que destinar a sociedades de la beneficencia. Y eso implica o constituir una corporación, una fundación con parte de su patrimonio, o simplemente entregarlo. Lo cual sería inapropiado, obviamente, ¿cierto? Porque los partidos requieren un patrimonio mínimo para funcionar. Pero no es indispensable, queridos amigos. No lo es. No es eso lo importante. Pero hablemos del Partido Radical y en particular del sector de la izquierda. Primero que nada hay que entender que ser partido político hoy en día es muy difícil. Hay algo que la ciencia política denomina la crisis de representación. ¿Y qué significa la crisis de representación? Se preguntarán ustedes. Bueno, significa lo innecesario que se han vuelto estos grupos intermedios llamados partidos políticos para la ciudadanía en el contexto de democracias liberales y representativas. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, por una parte, por un auge en los años 90 de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, que permite que los ciudadanos puedan levantar banderas de lucha sin necesidad de entrar a la arena política. Y como si fuera poco, la modernidad nos ha generado redes sociales masivas que han permitido que los ciudadanos de a pie puedan interactuar directamente con el poder sin representantes. Tener su propia voz sin representantes. Y obviamente eso erosiona la labor que desarrollan los partidos políticos, ponen en crisis las democracias representativas y favorecen el auge de la política personalista. Y este es un fenómeno que ha tenido una fuerte incidencia en los últimos 15 años, y si uno ve los resultados de las elecciones, personas como Kaiser, como Kast, como Parisi, como Meo, son representativos de liderazgos muy personales y la ausencia de proyectos genuinamente colectivos. Eso no significa que no se les pueda dotar de un ideario que dé cuenta de un proyecto colectivo, pero en principio surgieron como alternativas muy personalistas. Entonces, claro, es difícil ser partido político hoy en día, y en particular es difícil ser un partido político que promueva el pensamiento crítico, porque el auge de los populismos precisamente pone en jaque a aquellos aburridos partidos que dicen que los problemas son multicausales y que por lo general las soluciones son complejas. No, la mayoría de las personas, y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un déficit sistema educacional, quiere a sus necesidades inmediatas soluciones rápidas, drásticas y concretas, que las pueda entender con rapidez. Y eso es caldo de cultivo para propuestas personalistas. Es una lástima. Hablemos de la izquierda. La izquierda optó por una propuesta unitaria, una candidatura empujada por más de una decena de partidos políticos, que obtuvo apenas el 27% de los votos. Las probabilidades de que obtenga aquello que le falta para ser mayoría son muy pocas. Y esto se debe no solamente a la atomización de la oferta política dentro de la izquierda, sino que
probablemente también porque hubo una candidata que estuvo atrapada por su propio partido político en un rincón del espectro y no la dejó abrir y representar un proyecto más amplio. Hubieron muchas dificultades y la prensa recogió todo y cada una de las barreras que el Partido Comunista le puso. Pero sería injusto atribuirle la responsabilidad totalmente a ella. También hay una responsabilidad de los demás y sobre todo del gobierno, que indudablemente está siendo muy mal evaluado por la ciudadanía. Hay una narrativa que habría que reconocer que logró imponer la oposición o las oposiciones en forma categórica, sobre todo en dos temas que probablemente fueron centrales en esta elección, que es el tema de seguridad y el tema de migración. Se impusieron ideas bastante folclóricas, como que se puede expulsar de la noche a la mañana más de 300.000 o 400.000 personas, en circunstancias que ni siquiera sabemos quiénes son. Pero el gobierno no tuvo el control comunicacional de la narrativa y se dejó arrastrar por la idea de que Chile se caía a pedazos, y eso no es real, no es verdad. Chile es un país bastante estable. Fueron 4 años de estabilización, pero con poca credibilidad, porque estuvo a cargo obviamente de una generación que ayudó mucho a desestabilizarlo y mucho a crear estas narrativas medias populistas. Y con esto quiero hablar derechamente de lo que fue el corazón de este gobierno, que es el liderazgo que asumió el Frente Amplio, que hoy ha madurado. Hoy Gabriel Boric es muy distinto al Gabriel Boric de hace 4 o 5 años atrás. Tiene una construcción política y narrativa, y el relato es completamente diferente. Dicho lo anterior, también la centroizquierda cometió errores graves. Primero, en haber aceptado algo que nunca se tuvo que haber aceptado, que es ingresar por medio de las directivas políticas de los partidos al comité político en la moneda. Porque de alguna manera secuestra la agenda de los partidos y queda encapsulada en la agenda del gobierno. Y esto produce una mordaza, a mi juicio. Muchos de los partidos políticos no podían ser críticos porque a su vez eran parte del comité político. Y obviamente eso produce un conflicto de interés que no perjudica que perjudica a la agenda propia que pudieron haber construido los partidos. Y eso fue dramático, porque se cometieron errores, muchos errores. Y ahí correspondía que los partidos estuviesen poniendo la voz de alerta. ¿Y quiénes son los más afectados cuando se produce una política de polarización? Obviamente los partidos políticos están más cercanos al centro, porque es allí donde se produce la desafectación y la migración del electorado. En los partidos que están en extremo no tanto, hay un compromiso ideológico mayor por regla general, hay menos pragmatismo y no tienen mucha más alternativa de a dónde ir, a diferencia de los partidos que somos de centro izquierda. La erosión ante una mala evaluación obviamente es mayor. Y el Partido Radical lo vivió porque además el Partido Radical vive en una crisis propia. Una crisis que tiene que ver, creo yo, con sus formas de hacer política, que son muy antiguas. Le ha costado mucho renovarse. Es un partido con una tercera edad muy activa que no entiende los códigos actuales, que cree que hay que estar en la calle, pero le da lo mismo y deja abandonado el tema de las redes sociales, en circunstancias que hoy mayoritariamente las personas se enteran de lo que ocurre en la política y de la oferta electoral por medio de las redes sociales, por medio de la televisión. Nunca fue capaz de enganchar con una política comunicacional efectiva y tomar su enorme ideario y su enorme historia y renovarlo primero en un proyecto colectivo y segundo en una oferta programática que fuera atractiva para la ciudadanía. Cayó en una crisis de identidad
que no tiene mucha justificación en realidad, porque el Partido Radical se encuentra en un domicilio político que ha sido muy exitoso en la izquierda. El mundo de la socialdemocracia es sin lugar a duda la izquierda exitosa en el contexto de sociedades liberales. Son las que han generado los estados benefactores, los mejores beneficios. Si uno toma todos los rankings de calidad de vida, de desarrollo humano, de libertad económica, uno se va a encontrar siempre con los mismos países con modelos de estado benefactor. Por mucho que entren en crisis en algunas situaciones, son estados que generan un bienestar importante a su población. Y estoy pensando en los países que pertenecen a la mancomunidad, en los países nórdicos, en los países escandinavos, en los países de Europa Central. Estoy pensando en Singapur, en Japón, en Corea del Sur, en ese tipo de países que lideran por lo demás los rankings por regla general. Dicho lo anterior, el Partido Radical, creo yo, y nuevamente insisto en creo yo, que su magro resultado tiene que ver con malas decisiones dirigenciales. En todo orden de cosas, porque una cosa es el tema comunicacional, pero además hubieron muchas malas decisiones administrativas durante este tiempo. No toda la gente sabe, pero le cursaron multas, intereses, por no rendir contablemente bien las cosas que se arrastraban desde las dirigencias anteriores, en general todas muy malas, muy deficientes, y eso secuestraba de alguna forma la agenda interna para resolver esos temas administrativos e impedía el desarrollo de un proyecto institucional más potente, más sólido, más fuerte. Y en algún momento cometió el grave error de abandonar su labor formativa. Todo partido político, y sobre todo aquellos que abrazan un ideario que busca entregar valores, debe ser una escuela ética, filosófica y política. Y en algún momento el radicalismo dejó de serlo. No quiero hablar, de radicalismo, del Partido Radical dejó de serlo. El radicalismo en sí mismo como filosofía política, como tradición añosa, claro que tiene valores muy claros, muy identificables en el tiempo, la tríada de libertad, igualdad y fraternidad, el evolucionismo como una forma de generar los diagnósticos, la cuestión social y la justicia social como meta para el desarrollo humano, la educación como motor de la economía, del desarrollo individual, como la forma de la realización espiritual del hombre, porque también es eminentemente humanista y antidogmático, y toda su historia de lucha en contra de la Iglesia en particular, cuando el Estado no era secular, es prueba patente de aquello. Es un partido que siempre ha incentivado la descentralización, y esos son valores, son principios universales que no mueren en el tiempo, y eso lo tiene. Pero traducir eso en una propuesta que sea atractiva cuesta, y eso lo abandonó. Y en el proceso de formar servidores públicos que representaran la identidad del partido, en algún momento eso se abandonó y falló. Y sufrió también lo que sufren muchos otros partidos, que es el desprestigio, fruto de las redes clientelares que se formaron, fruto de los casos de corrupción que fueron apareciendo, que obviamente al Partido Radical le afectaban en menor medida, en menor número, pero le afectaban igualmente. Eso es algo muy propio de Latinoamérica y es un mal común de las izquierdas y las derechas, de las cuales hay que hacerse cargo, indudablemente. Si Latinoamérica no busca soluciones para resolver sus problemas de corrupción, probablemente nunca se va a desarrollar. Y no hay que tener una visión aislacionista en esta materia. Esto tiene que ser de la mano con todos los países. Chile debería colaborar, por ejemplo, más en la transferencia de tecnología a los países vecinos. Porque si al vecino le va bien, a uno le va bien, si esto funciona como el comercio. Cuando a un local le va bien, en general se crea un ecosistema que a todos les va bien. Y esa mirada cooperativista le ha faltado a Chile.
Y yo creo que el Partido Radical pudo haber levantado esas ideas. Parece que nos neoliberalizamos en algún momento y había una mirada muy individualista del quehacer político. Y obviamente eso nos ha arrastrado al funesto destino de caer en esta causal de disolución por no haber conectado con las necesidades de la ciudadanía y con sus requerimientos de representación. Lo lamento por tanta gente valiosa que perteneció a sus filas. Francisco Bilbao, por cierto, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Montero, presidente de la República, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, los hermanos Mata, los hermanos Gallo, Valentín Letelier, Enrique McKibben, Juan Agustín Palazuelo, la primera diputada Inés Enríquez, Froden, sus hermanos, que fueron grandes radicales, todos grandes o ministros o senadores, la primera ministra de mujer, Adriana Holguín. Tengo acá una foto a mi lado que me va recordando cada uno. A la gran educadora Amanda Labarca, al abuelo de Salvador Allende, don Ramón Allende Padín, en fin, tanta gente. Yo siento que de alguna forma la hemos defraudado. Y me siento o no me sienta, yo me siento bastante responsable también de todo eso. Yo intenté pelear, ayudar a dirigir mi partido. Siempre encontré barreras, pero aún así me siento muy culpable. Quiero mandarles un abrazo gigante a todas y todos y decirles que si bien el Partido Radical entra en una encrucijada, quiero recordarles que el radicalismo no ha muerto. Y como no ha muerto, algo podemos hacer. Podemos reinscribirlo. Es difícil matar las ideas. El Partido Radical ha sido obstinado con sus ideas de libertad, igualdad, cosas que no son contradictorias, por cierto, con la idea de fraternidad, de tolerancia, de racionalismo, de evolucionismo, de desarrollo sostenible, de economía desarrollista, las ideas de tratar de pensar, como decía el documento de Valentín Letelier, los pobres, de pensar en los pobres, pero también en la clase media. El Partido Radical siempre fue un partido de clase media. Tenemos que reconectarnos con su ideario. Que ganen los románticos y los valientes, los que tienen coraje para luchar por ideas y dejar a los ganapan, a los que están aquí por razones clientelales un poco de lado. Yo creo que si hacemos eso, el radicalismo tiene futuro. De todas maneras, estoy muy contento porque esta enorme tradición política, que durante gran parte del siglo XX estuvo en soledad en el domicilio político de la socialdemocracia, ha logrado permear y radicalizar a los demás actores políticos. El Partido Socialista abandonó, tras la caída del muro de Berlín, su narrativa revolucionaria y abrazó la socialdemocracia. El PPD nació allí, el Frente Amplio en parte ha nacido ahí. Incluso el Partido Comunista abandonó su retórica, su declaración de que es marxista-leninista que aparece en su declaración de principio. Es una cuestión nostálgica, pero que si uno mira el proyecto político que ofrece Janet Jara, tiene muy de poco del Partido Comunista. Hay una izquierda que se ha radicalizado en el sentido de que se ha vuelto más radical, como el ideario del Partido Radical. Es cosa de ver lo que dice, por ejemplo, el Partido Liberal, que reivindica a figuras como Pedro Aguirre Cerda, como a Francisco Bilbao, Arquín. Y eso es bonito. El Partido Radical hizo una enorme contribución y en parte todos ellos son también parte del Partido Radical. Y en eso tenemos que estar felices porque el Partido Radical, a pesar de sus idas y venidas y su mala situación actual, logró generar transformaciones muy determinantes en el ámbito nacional. Logró secularizar el Estado, logró su primer gran proceso de industrialización, logró descentralizar bastante al país, abrir la participación a la mujer, las primeras leyes de divorcio las presentó el Partido Radical. En general fue exitoso en muchas cosas.
probablemente lo único que no ha sido exitoso, en esta idea de que la región, Latinoamérica, debe cooperar entre sí. Tenemos una visión todavía muy individualista que yo creo que es la gran razón por la cual estamos en el subdesarrollo como región, como Sudamérica. Nos gusta pelearnos con el vecino y nos gusta ayudarnos poco. Desconfiamos mucho del otro. Somos buenos para echarle la culpa al otro y en definitiva todos tenemos el síntoma de la misma enfermedad, que es la enfermedad de la corrupción y de la postergación por parte de las élites. Muchas veces las élites económicas de estos países pasan gran parte de la temporada en países más desarrollados y acá es un lugar de extracción. Dicho lo anterior, tengo esperanza en el radicalismo. Y quizás sea bueno terminar esto con una frase maravillosa que dijo Enrique Maquiver a propósito del Partido Radical. Y con esto termino. Alexa, volumen 5. Dijo: del Partido Radical no sé qué admirar más, si la temeridad de su intento, la tenacidad del trabajo o la magnitud de sus resultados. Un abrazo fraterno a todas y todos.